Mi nombre es Ernesto Segundo Ortiz Ramos. Soy abogado, especialista en Derecho Comercial, docente, conciliador en Derecho. Y desde el año 2015 vengo desarrollando mi vida profesional desde el ámbito de la academia y de la investigación. Comencé mi experiencia universitaria en la Corporación Universitaria Rafael Núñez en la ciudad de Cartagena, dictando dos asignaturas, Derecho Constitucional y Teoría del Estado. Mi primera experiencia docente me enseñó algo, que pedagógicamente habían conceptos que como estudiante no tenía claro y no me interesaban, pero que eran muy importantes al momento de construir el conocimiento. Sin embargo, para poder enseñarles y transmitirles la idea que tengo, quiero que vayamos un momentico a este lugar. Esta es otra área de mi oficina. Resulta y pasa que cuando yo recibía clase, la estructura pedagógica del aula de clase o de todo el escenario y el contexto educativo se basaba en que el estudiante asistiera a un lugar físico, el docente llegaba, daba su clase magistral y la forma de comunicarse era durante unos pequeños lapsos en donde el docente hacía una pregunta, el estudiante tenía que responderla con un temor o un miedo comunicativo, por si había un error, pues tenía mala nota. Posiblemente el docente tenía otra forma de interactuar con el estudiante y era diciendo, muchachos, les voy a dejar unas copias en la fotocopiadora, vayan y saquen las copias. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nos comunicábamos con el docente leyendo las copias, posiblemente era de su libro o de otro libro, y en el aula de clase empezaba la comunicación muy mayor, a preguntar. Yo pregunto, tú respondes. Yo pregunto, tú respondes y te evalúo. Ese fue mi sistema educativo y la verdad me alejó demasiado del docente. Habían preguntas cuya respuesta puede que las haya obtenido hace poco, que no pude resolver en ese momento, por miedo de acceder al docente, que se veía inalcanzable. Cuando comencé mi experiencia docente, decidí no tener ese mismo patrón ni comportamiento. Por lo tanto, empecé a ser un docente con un acceso al estudiante, de tal manera que él, respetando el rol que yo tenía, pudiese también romper el miedo o el temor en jerarquía y pudiese acceder a mí. Sin embargo, pues físicamente todavía era imposible atender al estudiante, a 40, 50 estudiantes al mismo tiempo. Entonces, pues llegaba la hora de clase, atendía y llegaba un momento donde decía, habían preguntas, inquietudes y posiblemente generé una dinámica de acceso al estudiante para que él pudiese tener facilidades de aprendizaje y enseñanza. En aquellos momentos la universidad nos decía, por favor, suban actividades a la plataforma, suban actividades a la plataforma. Cada vez que nos decían eso, parece que nos hablaran en otro idioma. Sin embargo, cuando entramos en pandemia, el chip que antes era excepcional, la regla que antes era la excepción, se convirtió en la regla general. Entonces, la forma de comunicarnos con los estudiantes cambió. Y es que ya no era un aula de clase física, sino que era una aula de clase virtual, que también introdujo muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque uno, no sabíamos cómo utilizar las plataformas como Meet, Google, Microsoft Teams, Zoom, y los estudiantes tampoco. Entonces, crear una cultura de enseñanza-aprendizaje virtual en el 2020 nos creó un reto. Sin embargo, en algún momento pensamos que la normalidad iba a volver. Y resulta y pasa que la nueva normalidad es que se empezaron a mezclar los dos escenarios. La presencialidad física y la presencialidad virtual. Pero ojo, siempre como parte de los contenidos programáticos se nos ha dicho que por cada hora de trabajo en clase eran 2 horas de trabajo independientes. Y como docentes tradicionales lo que hacíamos era enviábamos un trabajo, enviábamos cualquier tarea y pensábamos, contrato de arrendamiento, estudian lo que no hemos estudiado de ley 820, ¿están de acuerdo? Sí. O sea que si les pregunto algo de ley 820, ustedes no me van a decir mañana, eso no lo vimos. Escrito. No porque son casos. ¿Listo? O sea que puedo preguntar cosas de la ley 820 que no hemos visto, ¿ok? ¿Listo? Sin embargo, no has dicho nada, Carola. sí. Siento que la ley 820... ¿Ustedes están presionados por mí? Sí. Y pensábamos que con eso se cumplían las 2 horas. Pero después de pandemia, las universidades, como parte de establecer pruebas para la renovación de registros calificados, para mostrarle al ministerio, empezaron a crear unas plataformas especializadas, en la cual le decía, señor profesor, por favor, toda actividad evaluativa o no evaluativa de aprendizaje, deje evidencia de ello. Entonces, las distintas universidades a partir de las cuales yo me vinculé, nos empezaron a enseñar la utilización de plataformas como la plataforma Moodle, ¿cierto? Creo que es la más básica. En la plataforma Moodle podíamos ingresar precisamente y montar actividades y dejarle determinadas lecturas a los estudiantes. Entonces miren cómo cambió el paradigma de sacar unas copias en la fotocopiadora que el profesor decía
a incrustar un conocimiento en una plataforma tecnológica. Sin embargo, eso también lleva otro reto, y es que el conocimiento que nosotros íbamos a dejar ahí tenía que ser un conocimiento que el estudiante pudiese digerir, que respetara normas de derechos de autor. E inclusive nos atrevíamos a realizar videos propios para poder generar esa construcción del conocimiento. Entonces, la forma, la estructura cambió a todo nivel, de tal forma que los que siempre participamos de forma física en la construcción del conocimiento universitario, nos vimos obligados a también utilizar plataformas virtuales para poder desarrollar precisamente ese conocimiento. A diferencia de mi época, donde el profesor el profesor dejaba un libro y nosotros teníamos que leernos ese libro y se construía el conocimiento a nivel de la evaluación, un choque, el paradigma cambió. Hay un pedagogo o una frase de un pedagogo de Freire que me encanta mucho. Dice que en el aula de clase nadie educa a nadie. Pero lo cierto es que tampoco nadie se educa solo, sino que hay una simbiosis, hay una intermediación entre todos donde construimos el conocimiento. Y precisamente es mucho más fácil, y como padre lo sé, cuando mi hijo o el estudiante llega a una conclusión por sí solo, que él pudo construir y le queda grabada, a cuando el conocimiento es implantado y de memoria tiene que empezar a recitar determinados artículos o determinadas enseñanzas. No quiere decir que quien tiene buena memoria es un mal elemento, por llamarlo así. Al contrario, creo que quien tiene muy buena memoria facilita su aprendizaje. Pero no se trata de tener buena memoria, se trata de ser un crítico y de construir el conocimiento. Porque si hay algo muy cierto es que aunque hay conocimiento científico que ha estado estático durante mucho tiempo, como 2 más 2 es 4, y lo sabemos de memoria, y no sabemos las tablas de memoria, es importante que el estudiante pueda saber cómo utilizar ese conocimiento. Y de aquí que todo haya evolucionado. Ya no trabajamos hoy por competencias, trabajamos por resultados de aprendizaje. He trabajado con la taxonomía de Bloom, donde vamos midiendo a partir de pequeños niveles hasta el nivel máximo cómo el estudiante aprende con H el conocimiento, cómo lo captura, a cómo puede con ese conocimiento dar un concepto finalmente. Pero hay que pasar por varios niveles. Podemos hablar de muchas teorías que se crearon a partir de hipótesis, de simples ideas. Lo que pasa es que el conocimiento científico nos obliga a estructurarlos. El conocimiento científico nos obliga a poder dejar evidencia de todo. Y precisamente de eso se trata la educación y los distintos modelos pedagógicos. De que el estudiante pueda él mismo ser consciente de cómo ha ido poco a poco construyendo a través de niveles su conocimiento de tal forma que, aunque al principio leía y no entendía, al final leía, entendía y era capaz de crear un conocimiento, de criticar la norma, de establecer una postura. En ese orden de ideas, en este contexto, dentro de esta carrera, en la ESAP, es importante que el estudiante también aprenda a aprender, conozca desde su interior cuál es la forma más fácil de obtener ese conocimiento. Hay personas que son visuales, hay personas que escuchan, hay otras que aprenden haciendo. La enseñanza me hizo recapacitar en eso, en que enseñando también aprendo. Y de eso se trata también la construcción del conocimiento al estudiante, de que él, al momento de también transmitir su conocimiento, pueda generar al mismo tiempo una reflexión que lo persuada a poder aprender. Ernesto, explícame cómo desarrollarías en el escenario hipotético una clase de acuerdo a lo dicho en la prueba escrita y en especial si es educación a distancia. Quiero hablar sobre la organización del Estado. Y eventualmente al estudiante hay que hablarle con teoría, pero también con la práctica. Y me disculparán, pero también hay que entretenerlo hoy en día, porque no nos mintamos. Las redes sociales se han convertido en un centro de atención y entretenimiento, pero el estudiante le queda aquello con lo cual se puede identificar. Lastimosamente TikTok, Instagram y Facebook ofrecen conocimiento, puede que sea vulgar o científico, no podemos decir que no, de fácil acceso. Y en vez de ver eso como enemigos, debemos verlo como aliados. De tal forma que aunque sé que hay muchos de mis colegas que no están de acuerdo, un mecanismo para poder enseñar, pero también para que ellos puedan construir su conocimiento es a través de las redes sociales. Pero no es el único. Resulta y pasa que la semana pasada estuve en San Andrés Islas y hablando de la asignatura de todo el tema de la organización del Estado, eh, mi hijo me preguntó, papá, ¿por qué no nos venimos, así tal cual, venimos, papá, ¿por qué no nos venimos a vivir a San Andrés? Yo le dije, papá, no se puede.
Papá, pero esto no es Colombia. Yo le dije, sí, esto es Colombia, pero no se puede. Le expliqué algo y le dije, hay reglas generales. Y toda regla general tiene su excepción. La regla general, hijo, es que tú puedas vivir en cualquier parte de Colombia, siempre y cuando tú puedas económicamente sostenerte. Entonces me volvió a inquirir, y me dijo, papá, pero San Andrés es Colombia. Le dije, sí, pero aquí hay una excepción a la regla general. Es que los colombianos que no nacimos en San Andrés podemos venir acá temporalmente, pero no nos podemos quedar a vivir. Y le empecé a explicar el primer elemento del Estado, que es el elemento geográfico. Le dije, lo que pasa es que geográficamente estamos organizados, pero hay una excepción por unos aspectos públicos, poblacionales, por un interés general a nivel de San Andrés, de los cuales la Constitución y la ley no permiten que podamos estar más tiempo del cual se nos ha permitido. Y se crean unas autoridades especiales para regular eso. Papá, y si fuese en el Bichada, no, en el Bichada tú te puedes quedar a vivir todo el tiempo que tú quieras. Papá, y en Amazonas también te puedes quedar a vivir. Pero le dije, pero por ejemplo, en Colombia geográficamente hay unas normas que no permiten que las personas construyan. Papá, ¿cómo así? Sí, hay zonas que están reservadas especialmente para que el ecosistema florezca. O acuíferos, donde lo que no se quiere es que haya asentamientos poblacionales para que no crezca. Y empecé a desarrollar con él todo un concepto geográfico del Estado. Pero a la par empecé a crear con él un concepto y una conciencia del otro componente, que es la población, como parte del concepto del Estado. A partir de la excepción de San Andrés Islas y de todo lo que representa excepcionalmente, empecé a construir en él una cultura general de conocimiento respecto a lo que es el Estado colombiano. Y le dije, y hay reglas, y hay que respetarlas. Y esas reglas están conformadas precisamente por un presidente que tiene unas facultades, un Congreso que tiene unas facultades y unos jueces que también tienen una facultad de interpretar la norma, que crea el legislativo. Y empezamos la dinámica. Y a través de esa pregunta, de la inquietud, del cuestionamiento, él empezó a construir su conocimiento. Yo espero que la experiencia vivida de él no se le olvide. Yo espero que el enfrentarlo a la realidad de las cosas, enfrentarlo a la realidad de su conocimiento y la libertad que tiene de preguntarle sin que yo me sienta superior, le dé la tranquilidad de construir su conocimiento. Entonces, si me preguntas cómo yo construiría conocimiento con mi hijo, yo le diría a través de las experiencias, pero también a partir de la teoría. Entonces le mostré lo que decía la Constitución política. Le dije, hijo, lee cómo está conformado el Estado, cuáles son los fines del Estado. No hay nada diferente al enseñar en pregrado a un estudiante que puede que venga de un entorno de colegio o de casa, que no haya tenido esa libertad de preguntarle a alguien dudas básicas y simples. Pero también debemos tener la fortaleza, la templanza de poder generar un conocimiento científicamente comprobado y comprobable a través de lecturas. No se trata de entretener. Me engañaría si mandara a hacer un trabajo y le dijera, crean, produzcan, hagan. Y al final, todos sabemos que utilizaron alguna inteligencia artificial. Lo que yo me encargaría es de que podamos evaluar, juzgar, utilizar el contenido que nos genera la IA para poder, precisamente, a través de los medios tecnológicos, de las distintas plataformas, de Kahoot, de la plataforma que nos dé la SAP, a través de Meet, a través de Zoom, de Microsoft Teams, poder generar ese acercamiento al estudiante. Naturalmente hay canales directos, el WhatsApp, el celular, pero lo importante es que el estudiante también entienda de dónde sacar la información, la página web. Yo necesito que él se vuelva crítico y que sepa dónde investigar y qué consumir, porque yo estaré temporalmente como docente, pero no estaré toda la vida. Pues se trata de que él no le tenga miedo a la tecnología, no le tenga miedo a la inteligencia artificial, no le tenga miedo a los distintos canales, no le tenga miedo a la información, sino que la lea, la evalúe y pueda abstraer la respectiva información. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Aunque textualmente no hay respuestas a las preguntas, implícitamente aproveché la presente evaluación oral para dar la información que se requiere de una forma didáctica, pragmática y pensando en cómo lo haría. Para ambientes virtuales, a distancia y mediados por la tecnología, de acuerdo al modelo pedagógico de la ESAP.